Esta es nuestra presentación en pareja de la semana 8 de cálculo vectorial, la sección 3 con el profesor Juan Tersek. Los integrantes de esta presentación son Christopher Tineo Reyes y Bien Díaz Aristo. Yo, Christopher, les voy a estar presentando los temas de total, que son valores máximos y mínimos de una función multivariable y multiplicadores de Lagrange. El primer ejercicio será de valores máximos y mínimos, el cual estaré yo presentando también. Y el mandato dice que utilice las curvas de nivel de la figura para pronosticar la ubicación de los puntos críticos de F y si F tiene un punto silla o máximo local o un mínimo local en cada uno de esos puntos críticos. Además, explique su razonamiento y luego aplique la prueba de la segunda derivada para confirmar su pronóstico. En primer lugar, vamos a estar explicando los temas que involucran este ejercicio para poder realizarlo, que son función de dos variables, puntos críticos, puntos de silla, máximo local de una función, mínimo local y la prueba de la segunda derivada. Una función de dos variables, en resumidas cuentas, son que para un par de ordenados de números reales x y y existe un único número real f en función de x y y. Los puntos críticos de una función son aquellos que provocan, visto gráficamente, son aquellos que producen un cambio en el comportamiento de una función en el espacio y de manera analítica o formal son aquellos puntos para los cuales, evaluando su dirección en tal cual, el valor de su derivada es cero. Asimismo, como nosotros vimos en nuestro cálculo anterior, pasa lo mismo en los gráficos, las funciones en el espacio. Los máximos locales de una función en el espacio son aquellos picos que podemos encontrar en una región del dominio de una función. Se llama máximo local porque es solamente el máximo de una región, no el máximo de todo el dominio. Al máximo de todo el dominio del dominio de una función se le llama máximo global. Un mínimo local es un pico negativo de una función en el espacio y, al igual que el máximo local, es solamente el valor mínimo de una región del dominio de una función. Un punto de silla, visto gráficamente, es un punto en el cual eh, podemos ver más o menos como si fuese una silla, una montura de un caballo. Ahora, analíticamente, es el punto en el cual tiene una elevación mínima en una dirección y a la vez en la dirección perpendicular tiene la elevación máxima. A ese punto se le llama punto de silla. Ahora, en el ejercicio, tenemos que sacar todos estos puntos que involucran a esta gráfica sin hacerlo de forma analítica, simplemente analizando el gráfico y utilizar los valores analíticos solamente para comprobar los primeros que vamos a obtener. Lo primero que hacemos es trazamos dos rectas, una de la función y igual a x y otra de la función y igual a menos x. Ahí vamos acá, escribimos aquí, y igual a x, esta y igual a menos x. Con esto podemos observar primero que los valores que tienden a este punto tienden a disminuir en la función, por lo cual podemos estimar que aquí debe localizarse un punto crítico y a la vez un mínimo local de la función.
Y en el origen vemos, analizando las dos rectas que trazamos al inicio, primero vemos que en esta primera, vemos que los valores que se van acercando al origen son cada vez mayores, mientras que los valores que se alejan al origen son cada vez menores. Ahora, analizando desde la recta perpendicular, la y igual a menos x, vemos que pasa lo contrario. Mientras más los valores se acercan al origen, tienden a disminuir, mientras que mientras más se alejan, tienden a incrementarse. Por lo cual podemos estimar que aquí se encuentra un segundo punto crítico y a la vez tenemos un punto de silla. Por lo cual aquí escribimos nuestros puntos críticos y tenemos que un punto de silla en el origen y un mínimo local en 1,1. Ahora, resolveremos el ejercicio analíticamente para comprobar si los valores que obtuvimos viendo la gráfica son los mismos a nuestra solución analítica. Primero, para obtener los puntos críticos de una función, simplemente debemos de igualar a cero las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables de la función. Para obtener las derivadas parciales de la función, sacamos la derivada con respecto a x de la función y todo lo que no es x se vuelve una constante. Y lo mismo pasa con y, pero a la inversa. Ahora tenemos con estas dos ecuaciones que nosotros tenemos, tanto de x como y, vamos a realizar un sistema de ecuaciones, con lo cual igualamos a 0, como dijimos anteriormente, esta ecuación 3x al cuadrado menos 3y, y dividiendo entre 3 ambos miembros, simplificamos la ecuación con x cuadrado menos y, siendo nuestra primera ecuación, y la segunda, pasamos al primer miembro del 3x, nos queda que 3x es igual a 3y cuadrado, dividiendo entre 3 ambos miembros, tenemos que x es igual a y cuadrado. Ya con esto tenemos todo listo para utilizar el método de sustitución. Y sustituyendo x es igual a y cuadrado en 0 es igual a x cuadrado menos y, tenemos que y a la 4 menos y es igual a 0. Factorizamos por factor común y eso queda y por y al cubo menos 1, lo cual podemos expresar como una diferencia de cubos para así, con esta expresión de una diferencia de cubos, poder factorizar la expresión anterior que nos queda con y por y menos 1 por y al cuadrado más y más 1. Para obtener las soluciones de esta ecuación, simplemente tomamos que la primera solución, que 0 es igual a y, 0 es igual a y menos 1, o 0 es igual a y cuadrado más y más 1. Aquí tenemos una primera solución que es igual a 0, una segunda que es igual a 1, y una tercera que queda en el campo imaginario. Pero implícitamente, como nuestro ejercicio se limita al campo de los reales, obviamos ese tercer resultado. Ahora evaluaremos los puntos críticos de nuestra función, pero solamente tenemos los valores en y de nuestro punto crítico, faltan los valores en x. Pero, como recordando, x es igual a y cuadrado, sustituyendo fácilmente obtenemos los valores de x1 y los de x2. Tenemos los valores en x y en y de nuestros puntos críticos, solamente falta el de z, ya que estamos en el espacio. Y esto se realiza fácilmente sustituyendo la ecuación, en la función, perdón. F de 0,0 es igual a 4,
y f de 1,1 es igual a 3. Por lo cual tenemos un primer punto crítico en 0,0,4 y un segundo en 1,1,3. El criterio de la segunda derivada consiste en un método para verificar si un punto crítico es un máximo local, un mínimo local o un punto de silla. Con esta fórmula podemos seguir con la segunda parte de nuestro criterio, que es que si h es menor a 0, entonces x0, y0 es un punto silla. Si h es mayor a 0, entonces es o un punto máximo o uno mínimo. Y esto lo vamos a concluir con un segundo valor que será la segunda derivada parcial con respecto a x o con la segunda derivada parcial con respecto a y. Utilizando ambos valores, nos van a dar un mismo resultado, una misma conclusión, mejor dicho. Si este es menor a 0, es un punto máximo local. Y si eso es mayor que 0, es un punto mínimo local. Finalmente, si h es igual a 0, no tenemos información suficiente para determinarlo, por lo cual hay que recurrir a otro método que es un criterio de la tercera derivada. Ahora, aplicando el criterio, y además tenemos un recordatorio aquí de nuestra función, los valores y el resultado de nuestra primera, de la derivada de primer orden, derivada parcial de primer orden con respecto a x y con respecto a y. Primero, calcularemos la de segundo orden, que será evaluar con respecto, derivar con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x también. Eso tendremos en la primera 6x y en la segunda 6y. Luego, buscaremos las derivadas de orden mixto, que será tomar la derivada parcial con respecto a x y derivarla de nuevo con respecto a y. Si hacemos esta operación, tanto con x como con y, deberíamos de tener un mismo valor. Aquí se comprueba que ambas dan menos 3. Evaluando en cada punto crítico ahora, sustituimos. Bueno, primero vemos que aquí tenemos la derivada de segundo orden y la de orden mixto. Y tenemos aquí nuestra función h, que si sustituimos con los valores que ya nosotros conocemos, nos queda que la h en función de x0, y0 es igual a 6x por 6y menos 9. Ahora, para aplicar el criterio, solamente sustituimos la función h en función de 0,0 es igual a menos 9 y f, la derivada parcial de segundo orden en función de 0 es igual a 0. En el segundo punto crítico, h en función de 1,1 es igual a 27 y la derivada del segundo orden con respecto a x es igual a 6. Viendo que en el primer punto crítico tenemos un valor negativo de h, afirmamos que esto es un punto silla. Y como vemos en el segundo punto crítico, que es un valor positivo, tenemos y ya esto entra en el segundo criterio y se comprueba con el tercer valor, con el segundo valor, que es la derivada parcial del segundo orden, que como este es positivo, esto es un punto mínimo local. Este segundo punto crítico. Ahora, llevando este gráfico a un gráfico de GeoGebra, podemos ver que aquí, justamente aquí, tenemos un punto de silla porque vemos el mismo comportamiento que vimos en la cuando se lo explicamos anteriormente, y el cual se ubica exactamente en 0,0,4, como podemos ver aquí. Y tenemos aquí nuestro segundo punto crítico, que es el punto mínimo local, que como vemos como estamos en el espacio aquí, si vemos, si se extiende uno en una dimensión y otro en la segunda dimensión y 3 hacia arriba, que sería algo aproximadamente aquí,
podemos ver que concuerdan exactamente con nuestro punto crítico anterior, que sería 1,1,3. Pues buenas, yo soy Edmond Díaz, estaremos hablando ahora sobre los multiplicadores de Lagrange. Gracias, Christopher, por tu participación y yo les seguiré hablando. El multiplicador de Lagrange. El multiplicador de Lagrange, llamado así debido al científico Joseph Louis Lagrange. Ese es un procedimiento en el que se utiliza para encontrar lo que son los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Entonces, el método de Lagrange en ese se basa en calcular lo que son los extremos de una función multivariable sujeta a una definición de la forma e de x, y es igual a k. Uno que busca en estos son los valores extremos de la función multivariable cuando está en el punto x, y. Esta está restringida para quedar en un nivel de la curva, siendo la ecuación de la curva que nos da siendo g de x, y igual a k. Teniendo en cuenta que la función de restricción en este caso sería la función de g multivariable, es igual a k. Esta nos indica a la vez también que el gradiente de la función x de la función multivariable es igual al producto de lambda del gradiente de la función de la restricción. Entonces, esta se le dice se denomina por multiplicadores de Lagrange debido a que en el número de ecuación de lambda se llama Lagrange en este caso. Entonces, ahora estaremos a explorar lo que es el segundo ejercicio de multiplicadores de Lagrange después de la participación de Christopher. El ejercicio que nosotros vimos fue utilizando multiplicadores de Lagrange, encuentre lo que son los valores máximos y mínimos de la función sujeta a la restricción o las restricciones dadas. La función que nos da es la función multivariable xy es igual a 3x más y, la cual tiene la restricción de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10. Siendo esta función, siendo esta una superficie cilíndrica. Aquí podemos observar lo que sería su gráfico en el software GeoGebra, en la cual se puede observar que el plano intercepta en la curva en 2 puntos, siendo esos los puntos mínimos serán los valores que nosotros trataremos de encontrar. Entonces, el ejercicio que nosotros con nosotros, como ya lo habíamos dicho, nos da lo que es la función multivariable, que es igual a 3x más y. Por lo tanto, tenemos que buscar lo que sería la función multivariable con respecto a x y con respecto a y, la derivada de esta. En este caso, f de x sería igual a la derivada con respecto a x sería 3 y con respecto a y, esta función sería 1. Y al derivar la otra función, de nosotros lo que tendríamos que obtener, la función de la restricción, sería la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y, que nos daría 2x y 2y. Como observamos aquí. Puedo tener lo que son las derivadas parciales de cada una. Sí. Este no, que no podemos observar que el gradiente de la función multivariable es igual al producto por la restricción, por la radiante de la restricción. Teniendo en cuenta entonces de que si queremos igualar f, la función radiante en x sería igual a lambda por el producto, siendo en este caso así. Al hacer eso, nosotros lo que al tener en cuenta eso, uno lo que se encarga de realizar es hacer un sistema de ecuaciones igualando. Teniendo en cuenta que la tercera ecuación que vamos a llevar aquí es la ecuación de nuestro cilindro, de la superficie cuadrática cilíndrica. Entonces, a igualar, lo que tratamos de hacer ahora sería igualar a cada lado para obtener lo que sería lambda y poder hacernos después igualar esas dos ecuaciones. Al realizar esto nos daría que sería 3 sobre 2x igual a lambda y 1 sobre 2y igual a lambda. Al obtener esto, obtenemos los valores que ya habíamos visto, y como lambda es igual a lambda, por lo tanto, 3 sobre 2x es igual a 1 sobre 2y. Procedemos a utilizar lo que es el método de sustitución. Al encontrar este valor, hacemos lo que es encontrar la relación de x y y. Como 3 es igual a, entre 2x es igual a 1 sobre 2y, lo hacemos mediante, hacemos la ecuación para así poder encontrar y después poder encontrar el valor en base a x, en base a y. La relación que hay entre estas es que 3y es igual a x y y es igual a 1/3 de x.
Entonces reemplazamos, nosotros lo que tratamos de hacer en este caso sería reemplazar la relación que tuvimos anteriormente en la restricción, utilizando así para poder obtener los valores con el método de sustitución. Como aquí al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10, y el valor que tuvimos fue que teniendo en cuenta de que y es igual a 1/3 de x, sustituimos. Al sustituir esto, nos damos cuenta que 10 novenos de x al cuadrado es igual a 10, siendo x al cuadrado igual a 9, y al obtener este valor, x sería igual a más menos 3. Por lo tanto, si como y en la relación con que y es igual a 1/3 de x, y sería igual a más o menos 1. Por lo tanto, los puntos críticos en este caso serían 3 y 1, el primer punto crítico, y el segundo punto crítico sería menos 3 y menos 1. Al obtener estos valores, solamente no tendríamos que tener en cuenta que tendríamos que sustituirlo en la ecuación que nos dan la primordial para así poder, en la función que nos dan, para así nosotros poder encontrar lo que es el punto máximo y el punto máximo que va a tener, el valor máximo y el valor mínimo. Por lo tanto, en la función ingresamos presión, el punto crítico que se nos daría igual a 10, y el punto crítico menor sería cuando es menos 3 y menos 1, ya que se nos daría un valor de menos 10. Como podemos observar, siendo el punto máximo 10 y el punto mínimo de esta tolerancia sería menos 10. Así que muchas gracias, un placer, y nosotros somos Christopher y Birman Díaz.